¡Hola a todos! Hoy, en el delantal de Verónica, vamos a preparar estas galletas sin gluten. Se preparan muy rápido, se utilizan pocos ingredientes y además no necesitaremos moldes ni cortadores de galletas. Tan solo necesitaremos un tenedor. Es una receta que he visto en muchos sitios de internet. Me parece que quedan muy bonitas y al ser sin gluten me ha parecido una receta interesante. Es la primera vez que las hago, así que acompáñame para ver cómo las preparo y después te contaré qué me han parecido. ¡Comenzamos! En un recipiente amplio pongo 125 gramos de mantequilla en punto pomada. Está muy blandita y equivale a media taza. Ahora agrego 40 gramos de azúcar glass o azúcar impalpable. Equivalen a un tercio de taza. Lo voy a tamizar para evitar los grumos. Para ello utilizo un colador. Con unas varillas eléctricas o manuales, vamos a batir estos dos ingredientes para que se ponga más blandita la crema. A veces el azúcar se queda en el fondo, así que con ayuda de una espátula repasaremos bien toda la superficie del recipiente. Batimos durante un par de minutos más. A continuación, le añado una yema de huevo y vuelvo a batir un poco. Ahora añado 200 gramos de leche condensada, que equivalen a una taza. También le pongo una cucharadita de esencia de vainilla. Puedes utilizar la esencia que más te guste. Por ejemplo, puedes utilizar esencia de limón, de naranja, la que más te guste. Batimos un poco más para que se integre todo muy bien. A continuación pondremos 350 gramos de maicena o fécula de maíz. Equivalen a 2 tazas y 3/4 aproximadamente. Con ayuda de un colador la voy a tamizar toda para evitar los grumos. Ahora vamos a mezclarlo todo despacito. Ya no hace falta usar la batidora. Nos ayudamos con una espátula hasta que se vaya absorbiendo poco a poco la maicena. Por cierto, si quieres que te avise cuando ponga una receta nueva, solo tienes que suscribirte y activar las campanitas que aparecen por aquí debajo. Cuando lo tenemos en este punto y veo que la maicena ya se ha integrado, lo voy a volcar para mezclarlo un poco con las manos. Ahora voy a mezclar con las manos. Pero es muy importante no añadir más maicena porque si no quedarían muy secas las galletas. Esta maicena que se ve aquí es la misma que tenía antes, no he añadido nada. No hay que amasar mucho tiempo. Cuando veamos que se integra toda la masa, ya la tendríamos lista. Apenas nos llevará 2 minutos. Es una masa bastante pegajosa y que además, si hace calor, hace que se pegue todavía más a las manos. Pero no podemos añadir nada de harina ni maicena. Nos podemos ayudar con una espátula o paleta. Nos debe de quedar así. Es muy pegajosa, pero no mancha las manos. Ahora lo ponemos en el mismo recipiente de antes. Lo tapo con papel film y lo metemos en la nevera durante 30 minutos para que se ponga más fría y endurezca un poquito. Ya ha pasado media hora y la masa está más dura y ya no se pega a las manos.
Para dar forma a nuestras galletas solo vamos a necesitar un tenedor. Vamos a formar bolitas pequeñitas de la masa y las colocaremos en una bandeja de hornear. Yo he puesto papel de horno para que no se peguen a la bandeja. Hay que dejar una separación entre cada bolita, porque se van a aplastar y crecerán de tamaño. He puesto en un plato un poco más de maicena. Ahora voy a introducir el tenedor en la maicena para que se manche bien todos los huecos del tenedor. Esto ayudará a que no se nos pegue la masa. Para darles la forma, solo debemos apretar hacia abajo de esta manera. Deben quedar planitas y con las marcas del tenedor. Cuando hagamos las bolitas deberemos intentar que sean todas del mismo tamaño para que salgan todas las galletas iguales. Las podemos hacer a ojo o también podemos pesarlas en una báscula. Deben pesar aproximadamente de 15 a 16 gramos cada bolita. Hace 10 minutos encendí el horno para que esté caliente, así que ahora voy a meter las galletas a 160 grados durante 15 minutos. Estas galletas deben quedar así de blanquitas por arriba, pero si le damos la vuelta, veremos que la base de la galleta queda con un color doradito precioso. Antes de poder levantarlas de la bandeja, debemos esperar a que enfríen unos 5 minutos aquí, porque estas galletas son muy blanditas y podrían romperse. Pasados los 5 minutos, las pasamos a una rejilla para que terminen de enfriarse. Yo las voy a servir acompañadas de una buena taza de café. Las voy a probar y les cuento mis conclusiones. Me parece que son unas galletas fáciles y rápidas de hacer. Salen bastante cantidad, porque depende del tamaño que las hagan, pueden salir unas 40 o 45 galletitas. Me parece que estéticamente son muy bonitas, teniendo en cuenta que solo necesitamos un tenedor para hacer la decoración. Son súper blanditas y se deshacen al comerlas. De sabor están muy buenas. Tiene el toque de la vainilla y la leche condensada. Pero quizás el único inconveniente es la textura, ya que al comerlas se sienten bastante arenosas, como pastosas. También quise probar a hacer unas poquitas con mermelada en el centro, y la verdad es que mejoraron mucho de esta manera, hace que no se sientan tan secas y tan arenosas. Si te animas y haces esta receta, me encantará ver tus fotos y sobre todo saber tu opinión, por lo que puedes etiquetarme en cualquiera de mis redes sociales como Instagram o Facebook para poder verlas. Muchas gracias por ver esta receta y acompañarme hasta el final del vídeo. ¡Nos vemos en la siguiente receta!